Hola amigos y amigas, bienvenidos a En 5 Minutos Roll y a un nuevo vídeo de reseña iniciática, ese programa en el que analizamos las cajas de inicio y los starter sets de diversos juegos de rol que salen tanto a nivel internacional como nacional. En esta ocasión vamos a hablaros de uno que ha aparecido hace apenas unos días. Se trata de Cyberpunk Red Jumpstart Kit. Sería la primera aproximación que vamos a tener a la nueva edición de Cyberpunk, aquel juego que en estos lares y a nivel internacional conocimos como Cyberpunk 2020, ¿vale? Y que sirve de puente entre la edición antigua 2020 y el futuro videojuego Cyberpunk 2077 que saldrá para el año que viene en todas las consolas y en PC. Bueno, como sirve de puente entre ambos títulos, vamos a ver aquí elementos que servirán de transición de lo que pasó a nivel de trasfondo de lo que pasó de aquel juego, el juego de rol, al videojuego. Por eso genera bastante interés. Esta reseña la vamos a hacer nada más que con el material en digital, puesto que la versión física todavía no está a la venta en ninguna tienda, ya que solamente ha podido adquirirse en la Gen Con, celebrada en Estados Unidos hará apenas unas semanas, y para el resto del planeta se ha puesto a la venta nada más que la edición en digital. Queremos decir con esto que no podemos hacer un repaso sobre los materiales en físicos, puesto que es imposible adquirirlos, a no ser que hubiéramos viajado a esa feria, cosa harto improbable y harto imposible ahora mismo por parte de ninguno de los miembros de nuestro canal. Lo que haremos será a posteriori, cuando tengamos esta caja en físico, hacer un vídeo mucho más corto en el que reseñaremos cómo son los materiales y bueno, cuál es el contenido así a nivel físico, qué tal está y demás. De momento vamos a centrarnos en el material digital, que va a dar mucho que hablar y creo que es muy interesante cuando menos. Así que, si os parece, vamos a empezar con el trasfondo. Bueno, pues vamos a hablar un poco del trasfondo del juego dentro de lo que se nos muestra en esta caja de inicio, porque al contrario que otras cajas de inicio donde no se suele entrar mucho a nivel de trasfondo y eso se deja ya para el manual básico, en Cyberpunk Red sí que se hace un desglose bastante importante del trasfondo y de algunos elementos del trasfondo de cara a que puedas jugar tú las partidas que te quieras hacer, aunque en eso ya entraremos con más detalle. De momento, a nivel de trasfondo, ¿qué cambios tenemos? Bueno, pues uno de los elementos que más nos van a llamar la atención es el hecho de que el juego ya no está ambientado en 2020, como era de esperar, puesto que al fin y al cabo 2020 es mañana, como aquel que dice, y han aprovechado esta nueva edición para hacer avanzar todo el tema de, bueno, lo que es el mundo de juego, e ir acercándolo un poco al del videojuego, como hemos mencionado antes, que será en 2077. Así que, dentro de todo este asunto, ¿cuándo exactamente está ambientado Cyberpunk Red? Bueno, pues está ambientado en 2045. El juego empezará, las partidas que juguemos con esta nueva edición tendrán lugar a partir de ese año, el 2045. ¿Y qué ha pasado del 2020 al 2045? Pues a nivel de trasfondo ha habido unos cambios importantes, aunque la filosofía, por llamarlo de alguna manera, clásica del juego que conocimos en el pasado sigue intacta y sigue presente. Para empezar, lo más llamativo, y de ahí el nombre de la nueva edición, Cyberpunk Red, en vez de Cyberpunk 2045, es que ha pasado una serie de eventos que que han tenido como consecuencias llegar a una época que va a ser conocida como el tiempo del rojo. El tiempo del rojo por la característica el característico aspecto, mejor dicho, de los cielos del planeta Tierra, que han adquirido o que adquirieron un tono rojo que poco a poco está desapareciendo, pero que está ahí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues como vemos por aquí, veremos que se nos habla de una guerra, y es que efectivamente tuvo lugar ni más ni menos que la Cuarta Guerra Corporativa. La Cuarta Guerra Corporativa, que empieza como algo pequeñito, simplemente una pequeña corporación quiebra y hay otro par de corporaciones en el mismo, que trabajan dentro de la misma rama industrial, que intentan hacer una serie de OPAs hostiles para adquirir
las propiedades de esa pequeña empresa que ha quebrado, bueno, pues lo que empieza así como algo pequeño, poco a poco va escalando hasta que cada una de estas dos empresas, que si mal no recuerdo una es Cino y la otra una abreviatura que hay que leer la letra a letra, no me acuerdo, no sé si IHG no sé qué o IHAG, algo así. Escalan su conflicto hasta el punto de que como ambas tienen contratos, pues utilizan los contratos de seguridad que tienen con dos mega gigantescas corporaciones del universo de Cyberpunk que ya conocemos y leíste en su día Cyberpunk 2020, como son Militech y Arasaka, posiblemente las dos compañías de seguridad más importantes de este universo, con intereses en todos los puntos del globo, y que se llevan a matar, así que nada más que necesitaban una excusa para empezar a pegarse. Bueno, pues este pequeño evento hace que ambas megacorporaciones a nivel internacional entren en guerra. Y si conocemos un poco todo el asunto y cómo eran las guerras corporativas de Cyberpunk 2020, sabemos que son más que simplemente, ataques de ciberseguridad y cosas por el estilo, no. Involucran tanques, ejércitos, ataques aéreos, ataques orbitales. Son guerras totales más parecidas a lo que pudimos vivir en nuestra historia en la Segunda Guerra Mundial que a una guerra actual corporativa de finanzas y ciberterrorismo. No tienen una parte que es eso, pero luego tienen otra que es como una guerra militar como la entendemos normalmente. De hecho, ese conflicto dura 3 años, por lo que nos cuentan en el trasfondo de este Cyberpunk Red, y dura tantísimo, 3 años a lo mejor no es mucho, pero escala tantísimo, mejor dicho, escala tantísimo que llega al punto de ser lo que podríamos la tan temida Tercera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues llega a ese punto, ya que hay ataques orbitales, algunos, lo que sería el ámbito del espacio llegan a independizarse del planeta Tierra, estaciones orbitales y demás acaban independizándose del planeta Tierra, hay hambruna, se estropean literalmente las rutas de suministro, la gente vive en ciudades básicamente devastadas. ¿Qué más? La red, la net, ese gran internet que tenía el mundo de Cyberpunk 2020, acaba activando un virus que tenía oculto internamente y se viene abajo, así que el mundo deja de estar tan absolutamente interconectado como lo estaba en el pasado. En fin, todo es más y más militarmente, que la humanidad directamente se está destruyendo a sí misma, sin que nadie parezca intervenir ni hacer nada, hasta que sucede un hecho catastrófico en ni más ni menos que Night City, la ciudad donde tenía lugar toda la acción de Cyberpunk 2020, una ciudad inventada, ubicada en California. Y lo que sucede es que, hay una operación que aquí se nos habla, ¿cómo decirlo? De que no está muy bien conocida, hay ciertas leyendas y demás sobre quién la llevó a cabo, exactamente qué es lo que pasó. El caso es que se detona una pequeña bomba nuclear en lo alto de las torres Arasaka del centro de Night City. No es una bomba nuclear grande, con toda la devastación y el daño que podía haber causado, pero sigue siendo una pequeña bomba nuclear que mata a millones de la ciudad y que destruye por completo todo el centro de la ciudad. Ese es el punto en el que, digamos que se dice basta y perdón. Joder. La guerra se detiene.
¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues la recién elegida presidenta de los Estados Unidos de América, Elizabeth Kress, coge, nacionaliza Militech y les obliga a parar la guerra, y al mismo tiempo revoca todas las licencias de Arasaka en los Estados Unidos, y Japón, para salvar la cara, tiene que, digamos, echar mierda sobre Arasaka, ¿no? Por pura vergüenza nacional. Así que las megacorporaciones pierden ese gran poder que tenían entonces, y más o menos se llega a un alto. Y con esto hay toda una revolución, digamos que se detiene la guerra y el mundo tiene que pasar a reconstruirse de alguna manera. Así que, ¿cuál es la situación del 2045? Bueno, pues es una situación bastante cambiada con la de 2020. 2020 se considera que fue la edad dorada del cyberpunk, y ahora es una situación diferente, pero reconocible, y va a seguir siendo cyberpunk. O sea, no penséis que el nuevo trasfondo del juego, que es un miedo que yo tenía personalmente cuando empecé a escuchar un poco lo que tenían idea de hacer, no penséis que va a ser un mundo super post-apocalíptico ni nada por el estilo. Sigue existiendo tecnología, sigue habiendo ciudades, pero ya no estamos en esa época dorada. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, para empezar, las megacorporaciones han perdido gran parte de su poder, puesto que la net cayó. El mundo ya no está tan interconectado como antes, y en su lugar lo que hay son se ha ido hacia un regionalismo, hacia comunidades más cerradas, más... Para que os hagáis una idea, nos describen, por ejemplo, los Estados Unidos como muy parecidos, han acabado siendo muy parecidos a como eran en 1800, es decir, tienes una zona donde el gobierno es muy fuerte y muy poderoso en el norte de Estados Unidos, en la parte este, lo que sería Washington, Nueva York, todo ese área, lo que es el norte. Ahí sigue habiendo una presencia muy fuerte del gobierno, y todavía se mantiene el poder de Elizabeth Kress, que sigue siendo una presidenta indefinida, básicamente porque la mujer tiene activa la ley marcial y es básicamente una dictadora en este punto, en donde no se celebran ya casi... de hecho, no se les celebran elecciones a nivel nacional, solo a nivel regional. Y por otro lado, desde el sur, lo que sería ya la zona más sur de Estados Unidos, es el salvaje oeste. Tienes ciudades, tienes pequeñas confederaciones formadas por distintas regiones y demás, pero hay una gran independencia. De hecho, por ejemplo, Night City sería una ciudad libre, un estado libre, que no depende del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos la dio por perdida, ni siquiera se molestó en reconstruirla. Fueron los propios habitantes de Night City los que se molestaron en intentar reconstruir la ciudad, y por eso hoy la ciudad vuelve a existir y vuelve a ser ese lugar candente donde pasan muchas cosas, pero es un estado libre, no depende del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, tenemos un poco esa situación en Estados Unidos. El resto del mundo es distinto. Se nos habla un poquito del resto del mundo, pero no me voy a centrar. Eso ya cuando veamos el manual básico salga y demás, bueno, pues si lo detallan un poco más, lo hablaremos un poco más. Pero en esta caja no me resulta... No veo necesario, porque no se va a jugar ahí para nada. Es más información por si conocías el universo y el trasfondo, que puedas tenerlo actualizado y tengas curiosidad de qué está pasando en otros lugares. ¿Vale? Y lo que decíamos, en este mundo más regional, donde las ciudades se han ido abandonando esas grandes metrópolis, y en su lugar hay mucha gente que después de esta situación de guerra y demás ha empezado a reconstruir y a rehabilitar a viejos asentamientos que se habían abandonado. Bueno, pues las corporaciones ahora no son tan poderosas, porque no son grandes corporaciones a nivel mundial que tengan sedes en prácticamente todos los países del planeta ni nada por el estilo, sino son lo más que han llegado, las más poderosas, digamos, tienen sedes a nivel nacional, pero ya no vas a ver esas corporaciones tan megapoderosas como antaño,
sino que además ahora se intentan controlar a sí mismas un poco más, siguen siendo unas corporaciones, en fin, muy agresivas, que, que realizan todo tipo de actos cuestionables y demás, pero ahora intentan hacerlo un poquito más escondidas, porque los gobiernos han ganado en poder y les pueden llamar la atención e incluso, bueno, no les va a temblar la mano, como ya se vio tras la Cuarta Guerra Corporativa, en nacionalizar sus activos. Así que bueno, tenemos un poco esa situación en nivel corporativo. Dado que el mundo, como decíamos, ahora está más dividido en regiones, todo se opera a nivel más local, ya no hay esa interconexión entre todo el planeta. ¿Qué es lo que ha sucedido con las líneas de suministro y demás que en el pasado quedaron destruidas por la guerra? Bueno, pues aquí, en un punto que a mí me ha gustado muchísimo, lo que se nos dice es que quien vino a salvar a esas ciudades, al final, hacer que los alimentos y los productos necesarios para la supervivencia del ser humano fuesen recibidos por las gentes que habitaban en estos lugares, fueron precisamente los nómadas, un elemento del Cyberpunk 2020 que estaba interesante y demás, pero que se salió un poco de la ambientación urbana del título del juego de rol. Pues aquí ahora tienen mucho más peso porque son los nómadas, son estas familias nómadas, las que ahora forman convoys tanto por carretera como aéreos como vía mar, y son los que se encargan del comercio en este nuevo mundo, en esta nueva época del rojo, ¿no? Del 2045. Eso les ha hecho ganar muchísimo más poder y, por ejemplo, en Night City, de hecho, forman parte del gobierno de la ciudad. Lo cual es curioso, ¿no? Porque son nómadas y tal, pero tienen suficiente poder y controlan materiales esenciales o líneas de suministros que son esenciales y por eso también van a estar involucrados y con intereses en la parte urbana de la ambientación, lo cual es un puntazo porque al mismo tiempo, gracias a este mundo un poco posapocalíptico, pero no totalmente posapocalíptico como otro tipo de títulos en el que la civilización ha caído por completo, este no es el caso. Bueno, pero fuera de esas ciudades sí que tenemos ese salvaje oeste que, unido a la tecnología, bueno, pues nos deja una ambientación ahí, un trasfondo fuera de las ciudades que se parece un poco, el propio título, el propio Cyberpunk Red en el texto lo menciona, a Mad Max, ¿no? Con estos convoys de nómadas y al mismo tiempo bandas de criminales que intentan asaltarlos, bueno, policías de caminos que van patrullando los caminos en sus propios vehículos blindados, no sé, ese tipo de elementos que también molan mucho, porque lo vamos a negar, y que el juego los tiene. Claro, de nuevo, más regionalismo, más trasfondo, más funcionamiento del mundo a nivel local. Habíamos dicho que la red, el gran internet, había caído gracias a un virus, a un crash muy importante, que según las malas lenguas, lo introdujo en el código fuente cuando se creó la propia red un hacker. Entonces, aunque la red no está caída totalmente, todavía de alguna manera existe, es un suicidio meterse en ella. ¿Por qué? Bueno, porque está plagada de programas informáticos negativos, ya la información no se maneja por ahí, de manera que no me cabe la menor duda de que esto a lo mejor lo ampliarán más en el manual básico, pero en esta caja se nos menciona, bueno, básicamente se nos intenta mandar la idea de que, oye, el internet y la red que conocías y que hackeabas en Cyberpunk 2020 ahora mismo es un suicidio, así que ya no se utiliza y de hecho está en su mayor parte caída. De hecho la llaman el mundo fantasma en algún momento. En su lugar, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que se han creado pequeñas redes a nivel local e incluso todavía más pequeñas que funcionan, pues la red de un edificio. Todas estas redes no están interconectadas por seguridad, así que para que nos entendamos serían como redes VPN o redes LAN, ¿vale? Cada ciudad o distritos tienen las suyas propias y suelen ser, bueno, pues lugares donde la gente sube, como son de uso público, perdón,
La gente sube, bueno, pues sus propios contenidos de vídeo y tal, como hacemos nosotros con YouTube, o información, noticias, todo tipo de datos y tal que son de acceso público, y de alguna manera conjuntamente la población crea todas estas informaciones que van a parar a estas piscinas de datos, como las traduciríamos, data pools, que funcionan a nivel local. Lo que es la ciudad de Night City, por ejemplo, bueno, pues tiene sus redes en cada distrito y demás que funcionan de esta manera y que son accesibles desde, bueno, desde los dispositivos Agent, que son una especie de teléfonos móviles que suelen tener todos los personajes, o los data terms, aquellas especie de cabinas de teléfonos que eran ordenadores que había en el pasado y que ahora se han reutilizado para este nuevo tipo de redes y demás, pero que no es un tipo de red que merezca la pena piratear, porque no hay nada más allá de que no se comparta públicamente. Lo que merece la pena piratear son esas redes privadas que funcionan a nivel local. Es decir, por ejemplo, si voy a entrar en una corporación, en el edificio de una corporación de mi ciudad, de Night City, pues ese edificio va a tener su propia red y la única manera de entrar a ella es yendo al lugar y entrando físicamente desde un punto de acceso de ese lugar. Esto, que a nivel de trasfondo queda bien con el tipo de trasfondo que se nos está contando, también va a tener su repercusión a nivel jugable haciendo más sencillos y más interesantes los pirateos con respecto a cómo eran en el pasado. Ya entraré en detalle después cuando os hable de las reglas. Así que, más o menos, este es el mundo que tenemos. Un mundo en el que todo ahora funciona a un nivel regional, en el que faltan suministros. De hecho, por ejemplo, ya no hay... no suele haber tantas tiendas como había en el pasado. Ahora cuando quieres conseguir cosas, bueno, pues o vas a un tipo de máquinas expendedoras que te lo venden, o se forman mercados nocturnos, que son mercados móviles que un día se forman en un sitio, otro día en otro, y tú tienes que saber en qué localización y en qué momento se van a formar para ir a comprar a ellos. Bueno, digamos que sigue siendo el mundo que conocemos, sigue teniendo la filosofía que a mí me encanta del estilo sobre la sustancia. Sigues teniendo que ser un cyberpunk, un rebelde con causa. Son ciudades hiperviolentas, hay bandas por las calles, la gente, la brecha salarial o la brecha de la riqueza y la pobreza está más dividida que nunca. Los ricos son súper ricos, los pobres son súper pobres. Y en ese estilo seguimos. ¿Vale? Lo único es que, bueno, que ha habido una guerra muy seria en el trasfondo del mundo, y eso ha llevado a que lo que antaño era todo estaba interconectado, todo el mundo estaba hipertecnificado, todo el mundo podía tener relativamente fácilmente lo que quería si tenía los créditos necesarios, los eurodólares necesarios para pagarlo. Bueno, pues ahora es más difícil, ahora estamos en ese periodo de reconstrucción. Night City han variado enormemente su disposición como ciudad, puesto que, por ejemplo, ahora el centro corporativo de antaño, bueno, pues es un cráter lleno de desechos, y las megacorporaciones ya no son tan mega. Bueno, los gobiernos que antaño eran básicamente pusilánimes ahora tienen más poder. En fin, una serie de cambios a nivel trasfondo que perdonadme que no estoy enseñando el PDF casi, que son muy interesantes y que cambian lo bastante el juego como para realmente dar un toque interesante al título. Vamos, renovar un poco el trasfondo y no tener la sensación de, oye, este mundo no se mueve, este mundo está estático, pero al mismo tiempo mantiene, por fortuna, toda la filosofía y el estilo que pudimos ver en el propio Night City, en el propio Cyberpunk 2020, perdonad. Lo dicho, estos son los cambios que hay a nivel trasfondo, y si os parece, vamos a pasar a hablar de reglas y a ver exactamente esta nueva edición de Cyberpunk 2020 cómo funciona.
Bueno, pues tal y como comentaba, vamos a hablar de reglas y vamos a ver exactamente el sistema, cómo ha evolucionado o qué sistema utiliza este Cyberpunk Red, esta nueva edición del juego. En resumidas cuentas, en una sola frase, utiliza el mismo sistema que antaño. No ha cogido ningún sistema de estos modernos que hay ahora por ahí. No ha reinventado la rueda tampoco en su sistema. No ha intentado hacer algo nuevo completamente desde cero. No, sigue utilizando el sistema de antaño, con la particularidad de que lo han simplificado en el buen sentido de la palabra y lo han hecho de manera que se han estado solucionando y corrigiendo algunos de los errores o elementos más duros o controvertidos que tenía el antiguo 2020, el antiguo Cyberpunk 2020. ¿Qué queremos decir con esto? A mí, personalmente, me ha parecido una mejora muy, muy grande y muy sustancial del viejo sistema de Cyberpunk, más acorde con los tiempos que corren, en el que se han solventado elementos que antaño no me acaban de convencer o que llevados a la mesa veías que funcionaban de un modo que no era el adecuado. Y manteniendo la esencia, eso sí, seguimos estando ante un juego bastante tradicional y old school en ese sentido. Aquí no tenemos puntos intercambiables para repetir tiradas, no se puede utilizar sistemas para introducir elementos por parte de los jugadores. Es decir, no estamos ante un título que haga uso de aspectos o otro tipo de mecánicas más propias introducidas en los juegos de hoy en día por esa rama de los juegos de rol que comúnmente conocemos todos como juegos indie. No tiene ese rollo, sigue siendo bastante tradicional en ese sentido, pero se ha simplificado, se ha hecho más directo en muchos elementos y por ello creo que el juego ha ganado en velocidad y en eficacia a la hora de solventar muchas de las situaciones que se daban en partida y se daban en mesa. Así que después de que, bueno, aquí también nos hablan un poquito, ya directamente se nos meten a hablar de los roles. El juego sigue contando con el viejo sistema de roles. Los roles, para el que no lo sepa, básicamente en Cyberpunk eran el equivalente a lo que son las clases en juegos como D&D, por ejemplo. Y los roles siguen siendo los mismos. Seguimos teniendo los rockeros, los mercenarios, los netrunners, los técnicos, los medias o, bueno, periodistas, los agentes de la ley, ya no policías, porque según el nuevo trasfondo, ahora no solamente hay policías, digamos, dependientes del gobierno, sino también hay policías privados y policías corporativos y demás. Vamos, ejecutivos, los arregladores, fixers en inglés, y los nómadas, de los cuales esta caja de inicio nos va a hablar de todos, con la excepción de los ejecutivos, de los periodistas y de los agentes de la ley. Estos tres roles no se nos describen, bueno, se nos describen vagamente y se nos emplaza a que, bueno, que más información sobre ellos la tendremos en el manual básico y de hecho no hay ningún personaje en esta caja que ejerza esos roles. Bueno, decíamos que el juego empieza con todo el tema a nivel de reglas de la hoja de personaje. La hoja de personaje es una hoja simplificada en esta caja de inicio, aviso de antemano, así que no es exactamente como la recordamos y no tiene por qué ser exactamente como será en el juego final. Aquí está pensada y preparada para que podamos utilizarla de forma rápida y son personajes creados, así que eso hay que cogerlo con pinzas, pero vamos a ver una serie de cambios. Como aquí aparece en pequeño, si os parece, vamos directamente a los personajes, lo vemos desde los personajes y luego ya también hablamos de qué sistema de tiradas utiliza, cómo es el sistema de combate, de pirateo, etc, etc, etc. Así que vamos a ir a los personajes. En total hay 6 personajes. Y al contrario que en otras cajas de inicio, que los personajes vienen claramente
creados y no se les puede modificar nada, es decir, te lo dan hecho por completo. En esta caja de inicio, la de Cyberpunk Red, sí que se nos permite modificar un par de parámetros para personalizarlo a nuestro gusto y que no siempre sea el mismo personaje. Bueno, pues, ¿qué personajes tenemos? Tenemos a Forti, que es una rockera, a Gris, que es un arreglador, a Mover, que es un mercenario, a Razer, que es una nómada, a Red Eye, que es Netrunner, a Torch, que es un técnico, y ya está. Esos son los que tenemos. Si os parece, vamos a ver la hoja de Fixer. De Fixer, perdón. De Forti, que es la rockera. Y vamos señalando elementos en la misma. Bueno, vamos a ver. Para empezar, aquí vais a ver que hay una serie de atributos con toda una sucesión de números bastante larga. No os asustéis, no son todos estos números los que entran en juego, sino que este es uno de esos elementos personalizables de los personajes de la caja de inicio. Básicamente podemos tirar o escoger una de estas 6 combinaciones de atributos y serán los atributos que utilicemos en partida. Así que cada línea es una combinación de atributos para el personaje, no están fijos. Cada partida puede ser más o menos diferente, aunque las variaciones no sean muy grandes. Seguimos teniendo los mismos atributos, seguimos teniendo, bueno, inteligencia, reflejos, destreza, técnica, frialdad, voluntad, suerte, movimiento, cuerpo y empatía. Sigue funcionando más o menos igual. La empatía sigue siendo ese elemento que va unido a los ciberimplantes que nos coloquemos, de manera que se va reduciendo a medida que vamos siendo más máquina. El cuerpo va a seguir midiendo nuestra vida y nuestra fuerza y demás. Y el movimiento va a ser lo que movamos a nivel tanto de casillas, porque el sistema de combate luego entraremos que funciona mejor con miniaturas o tokens. Y quizá la suerte es un elemento que ha cambiado, y es que, aunque en la caja de inicio solamente se nos menciona que se puede utilizar en las tiradas en las que no tengamos una habilidad, no especifica que es nada más que se pueden utilizar en esos casos. Es decir, entendemos, aunque no se menciona explícitamente, que también se puede utilizar en tiradas normales de habilidad cualquiera. ¿Qué significa esto? Bueno, como veis en LAC, en suerte hay una puntuación, y esto es lo más parecido, la concesión más parecida que se ha hecho a todos estos sistemas de gasto de puntos a la hora de repetir tiradas, y es que puedes utilizar tus puntos de suerte, los que quieras, 1, 2, 3, 6, los que quieras y tengas, para aumentar tus probabilidades de éxito en una tirada, dándote un modificador equivalente al gasto de puntos que has hecho. Si yo utilizo 2 puntos de suerte, bueno, pues tengo un modificador más 2 en esa tirada y aumentan mis probabilidades de éxito. Es lo único, ya digo, que a nivel de reglas se ha hecho a nivel de concesión a estos sistemas más modernos que te permiten repetir tiradas y cosas por el estilo. Y es un recurso limitado porque a medida que se te gastan lo vas perdiendo y hasta que no juegas la siguiente sesión no se vuelve a rellenar. Así que, bueno, es un sistema nuevo para la suerte que está ahí por si quieres utilizarlo de alguna manera. Ya digo, aquí se menciona nada más que con las tiradas en las que no tengas la habilidad apropiada para realizar la acción, pero no se especifica que no se pueda utilizar en una tirada normal y corriente. Bueno, más elementos que os llamarán la atención de la hoja de personaje, al menos en esta caja de inicio, que supongo que se mantendrá bastante parecida en la versión final, es el tema de las heridas: Starting Hit, Seriously Wounded, Death Save. Si recordáis, si jugasteis a Cyberpunk 2020, el nivel de vida tenía varios niveles y a medida que íbamos acumulando heridas en esos niveles, bueno, pues íbamos acumulando modificadores negativos. Todo eso se ha simplificado muchísimo y en su lugar tendremos los puntos de vida iniciales, los puntos de vida
a partir de los cuales estaremos seriamente heridos, ¿vale? Que siempre es la mitad. Es decir, si yo tengo 50 puntos de vida, pues 25, a partir de que tenga 25 puntos de vida, estoy seriamente herido y entonces es cuando se me aplican esos modificadores negativos a las tiradas. Y la tirada de muerte, que es cuando llegas a 0, tienes que hacer esa tirada de muerte y que es básicamente va en relación a tu puntuación en body. Y si no superas el número objetivo, vamos, si no sacas menos de lo que tienes en esa tirada de muerte, la puntuación que tienes en la tirada de muerte, con un dado de 10, tu personaje muere. De lo contrario, sigue vivo y luchando. Hasta que alguien lo cure. Bueno, ya vemos que se ha simplificado muchísimo. Ya no tiene todos esos cuadraditos y demás. Es mucho más directo, es mucho más claro. Más elementos. Aquí tenemos las habilidades. Las habilidades. Se ha reducido la lista de habilidades con respecto a lo que había en Cyberpunk 2020. Cyberpunk 2020 era un juego que tenía muchísimas habilidades para mi gusto. Algunas de las cuales más o menos se repetían. Quiero decir que su función era relativamente parecida y entonces podían ser equivalentes, no hacía falta que funcionasen por separado. En esta caja la lista es más reducida y por lo que preveo en el manual básico final también van a estar bastante reducidas. Ya no tendremos una lista eterna de habilidades. Se siguen midiendo exactamente igual, con una puntuación que iban unidas a uno de los atributos. Uno de los elementos que ha cambiado y que os va a llamar la atención es el hecho de que antaño, cuando elegíamos nuestro rol, cada profesión, digamos, cada rol tenía una serie de habilidades asociadas. No me refiero a la habilidad única del rol, sino que esa profesión te daba unas habilidades en las que invertir y que te costaban más baratas de inicio. Pero de inicio no tenías puntuación en ninguna habilidad. Vale, eso ahora ha cambiado. Ahora, de base, hay una serie de habilidades que son llamadas Basic Skills, habilidades básicas, que automáticamente, según creas el personaje, ya tienes una puntuación de 2 en esas habilidades. Es decir, digamos que son las habilidades mínimas que todo el mundo tiene en el mundo de Cyberpunk Red. Es decir, Cyberpunk 2020, no, Cyberpunk Red. ¿Vale? Esto se nos habla en esta caja de inicio y se nos explica. Eso es otro cambio con respecto a Cyberpunk 2020 en el que empezabas sin ningún tipo de puntuación y ninguna habilidad. Ahora bien, en esta caja también se nos habla, esta vez sí, de la habilidad específica de cada rol. Se nos dice, perdón, se nos apunta que en el juego final cada clase de personaje tiene su habilidad única, como sucedía en el pasado, pero en la caja de inicio no están presentes. Solamente hay una, que es la de Netrunning, que la tiene, como es evidente, el Netrunner. El personaje de Netrunner. El resto de personajes no tienen la habilidad propia de su clase. Como sucedía en el pasado, por ejemplo, los mercenarios tenían sentido de combate. Bueno, pues si vamos aquí al mercenario, vemos que no hay ningún tipo de habilidad aquí que signifique sentido de combate. Ya digo, se ha reducido el número de habilidades, se ha reducido la lista y de por sí ya nos están dando algunas de base, pero seguimos teniendo esas habilidades únicas de clase, como veremos en el manual básico en un futuro cuando salga. De momento en la caja de inicio se nos menciona. Más elementos que tiene la hoja de personaje. Bueno, pues la armadura. Esto es otro de los elementos que se ha simplificado. Si recordáis, en el pasado había diversas localizaciones. Estaba la cabeza, el cuerpo, pierna izquierda, pierna derecha, brazo izquierdo, brazo derecho. Se ha reducido. Ahora solamente tenemos dos, el cuerpo y la cabeza. Esto también entra parte del sistema simplificado de combate, en el que, bueno, ya no hay que tirar por localización, se considera que todos los ataques van dirigidos al cuerpo, a no ser que el personaje, vamos, el jugador especifique que quiere apuntar a la cabeza. Ya está. Bueno, armas que vienen representadas por su nombre
y el daño que hacen. Perdón, que paso la página. Luego, otro de los elementos personalizables de los personajes de esta caja de inicio es el life path, lo que es la vida pasada de los personajes. Una de las cosas más celebradas de Cyberpunk 2020, ¿no? Aquella sucesión de tablas en las cuales, bien tirando, bien escogiendo, podrías crear básicamente un pasado de tu personaje con bastante información que servía para los directores de juego como vamos, era oro puro a la hora de crear aventuras e incluso involucrarlos en las tuyas propias. Bueno, pues aquí también se puede hacer. Si vamos al libreto de reglas, veremos que, bueno, ilustraciones chulas, luego hablaré de ellas. Veremos que hay una serie de tablas, no están todas las que tendrá el manual básico, pero bueno, lo suficientes para personalizar el pasado de nuestro personaje en esta aventura de inicio. Ya digo. Y más allá de esto, volviendo a los personajes, tenemos cyberware, que son básicamente los implantes que tiene nuestro personaje, y el equipo, que como vemos aparece aquí representado con qué efecto tiene cada uno de ellos. Todos tienen el agent, que es, bueno, es una de estas concesiones que se ha hecho en el trasfondo, que se supone que ya estaba en el pasado, pero que la verdad es que si revisas Cyberpunk 2020 no encuentras ningún aparato llamado agent, pero teniendo en cuenta cómo ha evolucionado el mundo, cómo son los teléfonos móviles actuales, si vamos a jugar en una ambientación futurista, por mucho que sea una ucronía un poco post-apocalíptica, parece el de locos pensar que no hay teléfonos móviles o algún elemento, algún aparato que nos permita las funcionalidades que tienen los teléfonos móviles actuales. Bueno, en este caso, en Cyberpunk Red, esto es el agent, que también, de nuevo, es un aparatito que tiene forma un poco de teléfono móvil, que te permite acceder a las piscinas de datos, te permite llamar y recibir mensajes, te permite ver vídeos, te permite jugar juegos. Bueno, pues son ese tipo de elementos. Y esto sería un repaso a lo que son las fichas de personaje. Cada una tiene sus propias elementos únicos, ¿no? Algunos más específicos. Por ejemplo, la que tiene el Netrunner es más específica, puesto que tiene programas y demás para las secciones de pirateo. Pero bueno, más o menos está bastante claro. Volvemos al libreto de reglas y seguimos hablando de las reglas. Bueno, toda la parte de cibertecnología y demás más o menos se mantiene. Sigues teniendo, digamos que los cibermiembros y todo el tipo de implantes y demás. Aquí hay unos pocos que, como ya vienen seleccionados, no puedes escoger ninguno de ninguna lista, pero seguirán existiendo esos implantes que sean puramente estéticos o que tengan funcionalidades que a nivel de reglas no tengan ningún peso en la trama, como por ejemplo que tengas un tatuaje que cambie de forma o que brille en la oscuridad, no sé, ese tipo de elementos. Y también están las prótesis, ¿no? Un brazo mecánico con armas ocultas y demás. Bueno, esos ya son los implantes más serios, que son los que te quitan empatía. Aquí en este caso se nos habla de empatía, pero como ya viene todo calculado y dado, no se explica cómo funcionará el sistema de empatía. Antaño en Cyberpunk 2020 era con el sistema de humanidad y demás. Veremos a futuro cómo hacen eso. Y con esto vamos a ya los primeros elementos de lo que serían las reglas. Decía yo antes que el sistema de reglas es exactamente igual al que tenía Cyberpunk 2020, pero que se ha simplificado. Ya hemos visto algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de las heridas y la ficha de personaje se ha modificado. La suerte es un elemento que se ha transformado. Las habilidades, por lo que vemos, se ha reducido la lista de las mismas, pero la tirada básica sigue siendo la misma. ¿Y cuál es? Bueno, pues la tirada básica sigue siendo... lo llaman stat en vez de atributo, pero bueno, para que nos entendamos, el atributo en cuestión, véase, yo que sé, destreza, más la puntuación que tengamos en la habilidad necesaria para realizar la acción deseada, véase acrobacias, por poner un ejemplo, más el resultado de un dado de 10. Es decir, por saltar a un personaje
Si esta Netrunner tiene en atletismo 2 y luego la destreza que tiene, vamos a poner que es el primer caso, tiene 10. Ya son 12. Más lo que saque en una tirada de un dado de 10. Y eso hemos de compararlo con una dificultad. La dificultad puede venir fijada por el director de juego. Según la situación y demás, el estándar suele ser 15. 15 suele ser la dificultad normal. 10 sería fácil. 20 ya sería difícil. 25 muy difícil. Y 30 sería, bueno, prácticamente imposible. ¿Qué sucede? Pues lo diré. Que puede ser con eso o bien una tirada enfrentada, en cuyo caso es lo que saquemos nosotros en contra de lo que saque el rival. Si estamos en un concurso de ver quién salta más alto, bueno, pues tiraremos los dos el mismo tipo de tirada y el que saque más es el que gana. Ya digo, el sistema funciona exactamente igual, sigue siendo la misma tirada básica, no era especialmente difícil. Y sigue teniendo ese toque clásico, ese toque tradicional. Se nos explica, como es normal, que bueno, que dependiendo algunas situaciones se pueden introducir modificadores en escena, ¿no? Por ejemplo, puede darse el caso que estemos intentando espiar a alguien, pero está en la lejanía y no podemos verle bien, o entra en una multitud y tendremos que distinguirle entre la multitud. Bueno, ese tipo de situaciones, como suele ser normal, tienen modificadores negativos, se hace más difícil, o si es incluso más fácil, bueno, pues puede llegar a tener modificadores positivos, aunque en la caja de inicio no se habla de modificadores positivos. Existen los críticos y las pifias. El crítico, pero su funcionamiento de nuevo se ha simplificado. El crítico de nuevo es sacar un 10 en la tirada de un dado de 10. Si sacamos un 10, se suma a ese 10 y se vuelve a tirar y se suma lo que salga. Pero esto no es Savage Worlds, los dados aquí no explotan tantísimo, entonces lo que sucede es que si en la segunda tirada sacamos un 10, se queda con el 10, pero no volvemos a tirar. Solamente se permite volver a tirar una vez. En el caso de la pifia, 3/4 de lo mismo. Si sale un 1, tenemos que restar, tenemos que volver a tirar y restar el número que ha salido en esta nueva tirada. Pero si volvemos a sacar un 1, no significa que haya que volver a tirar. Es decir, si yo estoy haciendo una tirada y saco un 1, bueno, pues tengo que volver a tirar, saco un 5, pues le tendré que restar 5 al resultado final. Y seguramente es muy probable que falle, porque en el momento en que empiezas a restar puntos, pues las posibilidades de fallar aumentan. Ya digo, el sistema se mantiene con estos cambios, así como otros. Quiero pasar a lo que sería el combate antes de hablar del hackeo y demás. El combate, que en lo que suele ser Cyberpunk tiene su propio nombre, ¿no? Si antaño era el Friday Night Firefight, el tiroteo del viernes por la noche, bueno, pues ahora es el Thursday Night Throwdown, que ya veremos cómo lo traducen, si es que en algún momento se traduce este juego. Yo no lo voy a hacer porque paso y porque no sé cómo traduciroslo. Sé lo que quiere decir, pero no sé cómo traducirlo. Cosas de la vida. Bueno, el sistema de combate sigue teniendo un toque realista, pero como hemos dicho, como todo en este juego, se ha buscado hacerlo más directo y simplificarlo. De nuevo, se resuelve primero tirando iniciativas. El que más saca es el que va primero. Y así en orden descendente. Y tenemos tanto armas a distancia como armas cuerpo a cuerpo. En el caso de las armas a distancia, bueno, fácil y sencillo. Lo que se hace es tirar contra una dificultad. La dificultad depende de la distancia a la que esté el personaje y los metros y el tipo de arma que estemos utilizando. Hay una tabla donde se nos especifica si está de 0 a 12 metros y estás utilizando una pistola, bueno, pues la dificultad de disparo es 15. Ya está. Se hacen ese tipo de tiradas. A no ser que el que va a recibir el disparo tenga unos reflejos de más de 9. Si su puntuación en reflejos es de más de 9, que es difícil, tendría que tener
10, lo cual es el máximo, porque las puntuaciones de las estadísticas van de 1 a 10. Puede elegir hacer una tirada enfrentada de destreza más su habilidad de evasión más un dado de 10, que saldrá un número a lo mejor más alto. Eso sí, si lo elige se tiene que quedar con ese, no vale otro, tiene que ser o la dificultad base o la de su tirada, porque el personaje puede, como tiene esos reflejos tan rápidos, puede intentar esquivar el disparo que le están haciendo. Bueno, aparte de esto, como ya he mencionado antes, se suprime todo el asunto de tirar por localización. Todos los ataques de base, como he dicho, van a cuerpo. Y si ya quieres apuntar a cabeza, tienes que restar un 6 a la tirada. Y en el caso de automáticos, armas automáticas o semiautomáticas, bueno, pues creo que lo solventa de un modo bastante interesante y útil. Las semiautomáticas o la ráfaga de fuego semiautomático, para que nos entendamos, son 3 disparos y lo que hacen es, tú disparas, tu personaje digamos que hace 3 disparos con su arma y tú haces tu tirada normal. Vamos a decir que la dificultad, como hemos dicho antes, es 15. Bueno, pues si entran tantos disparos, de esos 3 disparos, entran tantos de ellos como número de éxitos que hayas obtenido por encima de la dificultad. ¿Cómo lo explico esto de un modo más sencillo con el ejemplo? Bueno, hemos dicho que 15. Imaginar que hemos sacado 17 en la tirada. Bueno, 15, con superarla el 15 ya significa que le hemos dado. Vale, pues como hemos sacado 17, 16 entra una bala, 17 entra otra, pero como no hemos llegado a 18, la tercera bala no le impacta. Bueno, pues cada una de esas balas hace su daño de forma independiente, por supuesto. Ese daño es reducido por la armadura de forma independiente. Ya digo, se solventa. A mí me ha gustado esa idea. Y luego está el fuego automático, que no es... que aquí en la caja de inicio no se nos explica, solamente se nos explica el fuego de supresión, que es lo típico de que estás en una cobertura, quieres que todo el mundo... quieres cubrir a alguien para que vaya a una zona y dices, quiero hacer fuego de supresión, que queda muy bien en las películas, ¿no? Que es esa ráfaga automática que tú la haces sin apuntar a nadie. Bueno, pues realmente eso funciona, tú no impactas a nadie, ni siquiera por potras, sino que les obligas sí o sí a buscar cobertura, y ese turno los enemigos a los que hayas disparado tienen que gastar sus acciones de movimiento en ir a por cobertura. Si no, o a estar lo más cerca de la cobertura posible. Incluso les obliga a correr a cobertura. Es decir, no pueden hacer nada salvo intentar ponerse a cubierto, de manera que el personaje que estás cubriendo puede hacer su acción sin riesgo de que le disparen. Muy interesante de nuevo cómo se ha utilizado. En el caso del combate por melee, son tiradas enfrentadas, ¿vale? En vez de contra una dificultad establecida, contra una tirada enfrentada. Y... bueno, aquí nos aparecen las fórmulas, no las voy a explicar, pero bueno, básicamente es la destreza más la habilidad que tengamos en armas de melee, más un dado de 10, o si lo hacemos cuerpo a cuerpo sin armas, simplemente con nuestros puños y pies y patadas, bueno, pues brawling, que sería como pelea, contra la destreza y la habilidad de evasión y el dado de 10 que saque... es una tirada enfrentada, lo que saque yo contra lo que saque mi rival. Es curioso, y aquí es muy importante la utilización que hace este juego de la negrita y demás, porque se nos dice que cada acción de ataque cuerpo a cuerpo son 2 ataques cuerpo a cuerpo. Es decir, aunque tú hagas una acción, tú dices, yo quiero atacar cuerpo a cuerpo. Vale, pero a tu personaje le da tiempo a hacer 2 ataques, que incluso no tienen por qué ser al mismo objetivo. Podemos atacar a uno, utilizar nuestra acción de movimiento para llegar al alcance de otro y atacar a ese otro. O los 2 ataques al mismo objetivo y el daño se resuelve de forma independiente cada uno de ellos. Ya digo, muy rápido y bastante interesante. Me ha llamado la atención eso de los 2 ataques. Bueno, evidentemente todos los daños, como sucedía en el pasado,
hay un sistema de armadura que reduce las puntuaciones de daño, porque si no moriríamos enseguida. Aquí yo en el pasado, dirigiendo, me encontré con un problema, y es que según qué tipo de armadura cogían los personajes, cuando cogían así las armaduras más tochas, sin necesidad de acumular armadura ni nada por el estilo, solía suceder que a veces metía enemigos con un tipo de armas que luego, cuando llegábamos a la partida, me daba cuenta, digo, si es que es imposible que os penetre la armadura. O sea, es como si fueseis invulnerables al daño. Y aunque ya en Cyberpunk 2020 se hacía mención así a alguna regla que funcionaba un poco de manera opcional, que iba perjudicando el blindaje, aquí se ha hecho obligatoria, de manera que cada vez que se penetra la armadura, esta se reduce en un punto sí o sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que poco a poco el poder de protección de las armaduras se va reduciendo, y cuantos más tiroteos estemos, más posibilidades de que al final se nos joda la armadura y tengamos que hacernos con otra. Bueno, se ha solucionado ese problema que yo me encontré en el pasado de un modo bastante interesante. Todo el tema de la reputación se ha mantenido, que es esa reputación callejera que tenemos, que puede ser buena o mala, y que puede llegar a utilizarse mediante sistema de tiradas y demás para ver si evitamos algunos conflictos con personajes o no, si los hacemos achantarse o no. Y decía antes del sistema de combate que, tal y como se nos explica en esta caja de inicio, y por las cosas que se nos dan en la caja de inicio, es un sistema de combate que funciona mucho mejor y que recomendaría utilizar tokens y mapas, o en su defecto mapas y miniaturas. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el antiguo también convenía, pero se podía hacer de forma abstracta. En este, aunque se podría hacer de forma abstracta, funciona mucho mejor y todo es mucho más claro en partida con miniaturas y mapas, porque las distancias, la medición de distancias es importante. Es importante porque la medición de distancias, a qué distancia esté cada personaje cuando le vas a disparar y demás, va a ser importante de cara a establecer qué dificultad es la que tiene que superar el jugador a la hora de disparar, o el enemigo a la hora de disparar. Por tanto, es mejor tener esos tokens, esas miniaturas, y ver en todo momento a qué distancia estáis cada uno de ellos. De hecho, bueno, se nos explica que cada cuadradito de un mapa debería representar 2 metros. Ya digo, si es posible, utilizarlo porque el sistema lo necesita. Aunque se pueda intentar hacer abstracto, de hecho en la aventura que se nos da en esta caja de inicio, se nos especifican las distancias a las que están cada enemigo y demás. Pero bueno, luego en un combate los personajes y los enemigos se mueven por el mapa, así que no van a estar siempre a la misma distancia, aunque nos digan, los rivales están a 25 metros de los personajes. Vale, sí, pero luego se mueven. Entonces es conveniente utilizar tokens y mapas, o miniaturas y mapas, si jugáis en físico. Vale, con esto vamos al netrunning. No me preocupa el tiempo en absoluto, quiero entrar en detalle todo lo que pueda y hacer la reseña lo mejor que pueda. Así que si sale el vídeo muy largo, pues muy largo ha salido, lo vais viendo por partes, yo no tengo problema, y estoy seguro que a vosotros, si os interesa, no tenéis tampoco problema. El netrunning o pirateo, que como ya hemos dicho antes, por trasfondo ha cambiado, y gracias a Dios ha cambiado para mejor. No sé cuántos de vosotros que estáis viendo este vídeo conocéis el juego de Cyberpunk 2020, el antiguo, y cómo funcionaba todo el tema del pirateo. A ver, el sistema antiguo era muy realista, se notaba que Mike Pondsmith, el creador del juego, sabía bastante de ordenadores y de cómo funcionaban los ordenadores, porque realmente funcionaban de un modo muy parecido a lo que debería ser entrar en un sistema informático, atravesar una serie de redes, intentar destruir una fortaleza de datos, conseguir información, luchar en este mundo virtual contra programas que tenían su propio aspecto en este mundo virtual y demás. Muy guay, muy chulo, muy maravilloso. Tan maravilloso que era básicamente un juego en sí mismo. Y tenía un problema de base muy importante,
Y es que en el momento en que había un Netrunner en el grupo, el máster las iba a pasar canutas. ¿Por qué? Ya no solamente por el tiempo de más que requería preparar una partida, ya que cualquier fortaleza de datos o red de información que fuese a piratear, tú tenías que crearlo casi como si fuera con su mapita y demás, dónde estaban los programas ofensivos, los defensivos, los niveles que había, dónde estaba la información importante. Era casi como hacer un dungeon, para que nos entendamos. Sino que además, lo que solía suponer es que durante un largo periodo de tiempo, el jugador en cuestión que manejaba el Netrunner estaba jugando y el resto de jugadores no jugaban a nada, simplemente estaban viendo. Y digo que llevaba mucho tiempo porque asaltar un ordenador o una red de información, una fortaleza de datos de una megacorporación, piratear un sistema, era algo muy complejo que conllevaba muchas tiradas, que conllevaba acciones, que conllevaba muchas horas de juego. Y que encima, para rizar el rizo, como todo sucedía en un entorno virtual en el que supuestamente, realmente todo iba mucho más rápido, es decir, en el entorno virtual a lo mejor las cosas estaban pasando a velocidad normal para el Netrunner, pero luego en el mundo normal realmente lo que él estaba viviendo como, yo qué sé, 2-3 minutos, habían pasado apenas un minuto. De manera que no podías hacer las típicas elipsis de, bueno, mientras el pirata informático está haciendo esto, vosotros vais a no sé dónde y estáis haciendo esto otro. No, porque todo el proceso, aunque a nivel de juego estaba llevando muchísimas horas, dentro de lo que era el tiempo de la aventura, el tiempo ficticio de la historia que estamos jugando, realmente están pasando segundos, así que no, o minutos. Así que no les daba tiempo al resto de personajes a hacer nada. Por lo que no podías hacer esos cambios de plano de ahora paso con vosotros, ahora voy con otros, ahora tal. En fin, que estaba muy bien, pero era un quebradero de cabeza. Bueno, pues todo esto, como he dicho, ha mejorado enormemente. Ya hemos dicho que a nivel trasfondo, me reitero, ya no existe la red, ya no existe ese mundo, ese internet interconectado a nivel internacional que te permitía ir desde Nueva York a asaltar una fortaleza de datos de Tokio, sino que en su lugar las redes tienen un funcionamiento más como si fueran redes LAN, ¿vale? Es decir, son redes privadas que no están conectadas al resto y que obligan al Netrunner a ir con el equipo a buscar cuando lleguen al emplazamiento un lugar desde el que acceder. Ahora los Netrunner tienen una acción que es escanear el lugar y ellos detectan, según la tirada, puntos de acceso a la red de ese edificio o de ese lugar que están intentando asaltar. Y la red en cuestión, para que os la imaginéis, ellos nos ponen el ejemplo de lo que sería una especie de elevador, una especie de ascensor en el que vamos subiendo niveles y cada vez que vamos a un nivel, obligatoriamente se abren las puertas y nos encontramos algo. Entonces, cuando los Netrunners entran en un sistema, para empezar, ellos siempre van con su traje lleno de cables y demás, que les ofrece además protección contra tiros y demás, o sea que guay en ese sentido, y unas gafas que les hacen ver ese entorno virtual que de otra manera no podrían ver y por eso pueden navegar por la red de esa fortaleza en la que se están intentando infiltrar o que están intentando piratear. Bueno, según nuestro nivel de la habilidad de interface, que es la habilidad propia de la clase Netrunner, bueno, pues según el nivel que tengamos en esa habilidad vamos a tener más acciones o menos acciones cuando estemos en la red, pirateando un sistema. En el caso del personaje creado, Red Eye tiene 7, así que tiene 3 acciones. Eso significa que son 3 acciones por ronda de combate. Imaginemos que todo esto está teniendo lugar en un combate. Tus compañeros están combatiendo en el mundo real mientras tú estás pirateando en el ciberespacio.
Bueno, pues cada vez que te toque a ti, tú tienes 3 acciones en este ciberespacio, mientras que a lo mejor tus compañeros nada más que pueden mover y atacar. Bueno, pues tú puedes hacer 3 acciones. En total hay 9 tipos de acciones que tienen los Netrunners, cada una específica para un tipo de coyuntura que se pueden encontrar dentro del ciberespacio, ¿vale? Pueden atacar a sus rivales o a programas informáticos, pueden escanear el mapa de la red para intentar averiguar de cuántos niveles consta esa red en cuestión y qué peligros o qué contiene. Pueden leer archivos, pueden esquivar programas informáticos o hielo negro, que serían esos programas informáticos defensivos que les van a rastrear y atacar. Pueden también, por poner otro ejemplo, colocar un virus, pueden cubrir su rastro, pueden controlar nodos, y los nodos serían, digamos, los puntos en los que, por ejemplo, hay un nodo de control que controla las cámaras del edificio. Bueno, pues pueden intentar controlar ese nodo para apagarlas, desviarlas, ese tipo de elementos. Bueno, o incluso pueden hackear passwords y demás para poder seguir accediendo en el sistema y demás. Lo dicho, imaginéroslo como un ascensor, como que el Netrunner entra en un ascensor y tiene que ir subiendo niveles. Bueno, pues llega al primer nivel, y en el primer nivel lo que se abren las puertas y lo que se encuentra es que no puede seguir subiendo si no consigue averiguar cuál es la contraseña que protege el acceso a los niveles superiores. Bueno, pues se utiliza su acción de password para hacer las tiradas correspondientes. Si supera la dificultad de ese password, o si conoce el password la contraseña de antemano, lo desactiva, vamos a decirlo así, y puede seguir subiendo. Ya ahí ya ha gastado una acción. Siguiente acción, se abren las puertas del ascensor, sube un nivel más, se abren las puertas del ascensor y aparece un programa de hielo negro, un perro infernal, y acaba teniendo que combatir con este perro infernal. O si lo prefiere y no tiene tiempo, puede hacer la acción de slide, que de alguna manera es como hacer que pierda el rastro ese perro infernal y escapa del combate y sube otro nivel, otra acción. Bueno, en el nivel tercero se encuentra con un archivo. Lo puede descargar a su ciberterminal y no es necesario que lo vea o lo lea en ese momento. Puede leerlo después, cuando ya hayan vuelto todos a casa. Pero si lo quiere hacer, lo puede hacer en ese momento y gasta otra acción. Y a lo mejor es lo que están buscando o a lo mejor no. A lo mejor es un archivo de mierda que han puesto los encargados de la seguridad de la red para precisamente engañar a los netrunners que intenten acceder al sistema. Ya digo, todo esto va funcionando en conjunción al hecho de que el resto de personajes están haciendo cosas en el propio edificio. Como digo, se ha integrado de un modo más cohesionado con las acciones del resto del equipo, de manera que aunque tú tengas un jugador netrunner en el equipo y ese personaje esté pirateando un sistema, no estás bloqueando la partida para el resto de jugadores, sino que todo está teniendo lugar al mismo tiempo, y mientras con el jugador netrunner, cuando le toca actuar, estás haciendo todo este tipo de tareas, en pirateo por niveles hasta que llega donde él quiera o decida desconectarse, o si se diese el caso, le fría el cerebro un programa defensivo o otro hacker. Bueno, pues al mismo tiempo que pasan estas cosas, con el personaje mercenario a lo mejor estás resolviendo tiradas de disparos contra la seguridad del edificio. O a lo mejor el personaje rockero se está haciendo pasar por, yo qué sé, un ejecutivo y está intentando convencer a la recepcionista de que le deje entrar en el edificio. Bueno, ese tipo de elementos, ya digo, todo está integrado en la misma acción y creo que funciona mucho mejor
se ha simplificado, es más rápido, sigue siendo interesante, sigue siendo un pequeño minijuego dentro de un juego. Porque además, bueno, los Netrunners, no voy a entrar en detalle ahora, ¿no? Pero también tendrán sus programas, tendrán sus eh, terminales distintos que les permiten tener más o menos programas instalados y demás. Ya digo, en resumidas cuentas, se ha integrado de una forma mucho mejor a como se hizo en el pasado. Así que hasta aquí, que no es poco, vamos a hablar de las reglas del juego, que creo que hemos entrado muy en detalle y estoy seguro que se os han resuelto un montón de dudas interesantes. Si os parece, lo que vamos a hacer ahora va a ser hablar de la aventura que viene en esta caja de inicio. Bueno, pues después de haberos hablado del trasfondo, de los cambios que ha habido de trasfondo, de la información de trasfondo que nos viene, después de hablaros de las reglas, ¿vale? De qué cambios ha habido, de cómo son las nuevas reglas y demás, vamos a hablaros de otro elemento que incluye esta caja, que es la aventura, porque toda caja de inicio debe tener una aventura para poder jugar con el material que se nos da. Es aquí donde vamos a ver que esta caja, a mi parecer, tristemente, porque creo que han perdido una oportunidad preciosa, es una caja que no está pensada para jugadores noveles, o mejor dicho, para gente que no conozca nada de esto del rol. ¿Por qué digo esto? Porque tal y como está planteada la aventura, no favorece nada que una persona que no ha jugado al rol en su vida, que esté expectante por el videojuego Cyberpunk 2077 y que ha leído, porque esto ha salido en noticias de medios que nada tienen que ver con el rol, como son los medios de videojuegos, que ha leído que esta caja, que este producto es una precuela de Cyberpunk 2077 y quiere probarlo, bueno, pues no le va a ayudar en nada cómo está planteada esta aventura. La aventura está planteada de un modo que para un director de juego con conocimiento, que conozca el universo, que conozca el juego de rol antiguo, o que tenga conocimiento de cómo se juega esto del rol, que ya tenga una experiencia, le va a venir muy bien porque está planteado de un modo muy abierto, de manera que él puede jugar muy bien con la información que se le da y la aventura se puede desarrollar de formas diferentes según la juegue con un grupo o con otro, o según cambie elementos u otros. Pero para alguien primerizo que no ha tocado el rol en su vida, como digo, no va a saber qué hacer. Y en cierta manera hablo con cierta propiedad en este asunto, porque yo ya he hecho vídeos de Cyberpunk en otro canal anterior que tenía yo personal, bueno, que sigo teniendo, donde consistentemente los vídeos de Cyberpunk siempre han sido los que más visitas han tenido, y donde he tenido muchas visitas y muchos comentarios de gente que no conoce nada del rol, que les ha molado muchísimo o que les están súper interesados en el videojuego, y claro que buscan en YouTube y les salen estos vídeos donde la gente les enseñamos libros y cosas así, dicen, y he llegado a tener comentarios, como digo, donde literalmente me han puesto, oye, ¿qué es esto? Porque yo nada más que veo vídeos de gente que enseña libros, pero no sé cómo se juega esto. Bueno, pues con este tipo de persona en mente, pienso en este tipo de aventura y digo, no van a saber qué hacer, no van a saber qué hacer con ella. Por eso digo que para mí es una oportunidad desaprovechada, porque precisamente una caja de inicio, o por mucho que aquí lo llames Jumpstart Kit, sería una oportunidad preciosa para meter a gente nueva, más aún sabiendo que el juego está generando muchísima expectación en gente que no necesariamente es aficionada al rol, y me parece una oportunidad perdida, como digo. Así que vamos a entrar en detalle con la aventurita. Por supuesto, me encanta este stop gigante que dice, ojo, a partir de aquí solo lo pueden ver los directores de juego, porque si eres jugador te vas a comer spoilers grande. Bueno, voy a intentar no hacer spoilers ninguno, ¿vale? Pero por si acaso y vas a jugarlo, pues convendría a lo mejor que no te vieras esta sección.
de la reseña. Vamos a ver. Primero, ¿cómo se llama la aventura? El apartamento. Segundo, ¿cómo está diseñada la aventura? La aventura está diseñada en 3 partes. ¿Y por qué digo que no es favorable a jugadores que no hayan oído hablar del rol en su vida? Porque para empezar está desarrollada de forma muy abierta. Por ejemplo, en la primera parte no se nos dice qué pasa, sino simplemente se nos explica que, bueno, que los personajes deberían familiarizarse con la gente que habita en este apartamento en el que ellos viven, con los personajes secundarios que hay en él, bueno, que de alguna manera los conocen desde hace un tiempo, de manera que les importe, cuando más adelante empiecen a pasar cosas, les importe el salvar el apartamento, el intentar luchar por él, por la gente que vive y por ellos mismos. ¿Vale? Y además, tampoco es sencillo para jugadores nuevos, porque la última parte está pensada de manera que el director de juego elija exactamente cuál es el plan o qué es lo que está sucediendo tras bambalinas. Incluso se le ofrece la posibilidad de combinar algunas de esas opciones. Ya digo, para un jugador novel, como no se lo hagas todo muy directo, a lo mejor se puede perder. Veo muy probable, de hecho, que se pierda. Que digan, pero entonces, ¿qué pasan? ¿Estas 3 cosas? ¿O solo una? ¿O cómo? ¿O cómo integro esto con otro? Ya digo. Y por si fuera poco, en ningún momento de esta aventura se nos dice, pues si llegan a esta parte o para obtener esta información, deberían tirar los personajes esto. No se nos habla de tiradas en ningún momento. Claro, un director de juego medianamente veterano, como puede ser mi caso o incluso el tuyo, persona que estás viendo este vídeo y que a lo mejor conoces el juego o has jugado mucho al rol, pues más o menos vamos viendo, vale, en estas situaciones cuando hay que empezar a sacar dados o según se va dando la partida tú vas preveyendo dónde va a haber combates, dónde es muy probable que o convendría que los personajes tuviesen que hacer tiradas de algún tipo, ese tipo de historias. Pero aquí no aparecen planteadas de ninguna de las maneras. Es decir, ya no es que no sea una aventura como en otras cajas de inicio que se nos guía por el proceso de las reglas. Es decir, se nos pone una escena en la que vamos a aprender a las tiradas básicas, otra escena en la que vamos a aprender cómo se combate, otra escena en la que vamos a aprender cómo se hace pirateo. Bueno, no funciona así, sino está claramente pensado e ideado para que tú ya sabes cómo se juega esto del rol. Punto negativo, en mi opinión. Lo dicho, a ver, es una aventura en la que, ahora sí voy a entrar un poquito en spoilers, los personajes van a ser dueños de un apartamento, de un bloque de apartamentos, cerca de la zona de combate en esta Night City del 2045, en el que, bueno, ellos son los dueños de ese apartamento, hay gente que vive en los apartamentos en este bloque, y ellos, bueno, de hecho cobran alquiler y demás, o sea que al menos uno de los personajes tiene que ser el dueño del lugar. Y incluso se nos aconseja que si las vidas pasadas que se han desarrollado cada uno de los personajes, hay personajes secundarios que los metamos también, que la familia esté ahí o que el amante esté allí y demás. ¿Por qué es importante esto? Porque este bloque de apartamentos va a ser una corporación como es WorldSat, dedicada a los satélites y a las comunicaciones, ha decidido que está en el emplazamiento perfecto para poner una torre de comunicaciones. Así que lo que van a hacer es, bueno, pues podrías ir al ayuntamiento, recalificar terreno, ese tipo de cosas que se hacen hoy en día. No. Directamente van a demoler el edificio o van a matar a los inquilinos. Eso ya depende de ti. ¿Vale? Lo único que va a suceder es que los personajes que van a estar viviendo en el apartamento normal, en la segunda parte van a ver que algo está pasando mal, porque van a empezar a tener sospechas, ¿no? Van a encontrarse con personajes secundarios sospechosos que rondan la zona y demás. De ahí tendrán que obtener la información de que algo se está cociendo y que algo va a pasar en su edificio. Y ya la parte final, en la que tú puedes elegir exactamente cuál es el plan de acción de los malos, y ellos te recomiendan, escoge este, si a los personajes les gusta mucho combatir, escoge este si tiene un técnico en el equipo, escoge este si tiene un netrunner, o incluso si te sientes
especialmente cruel, combina alguno, haz que un par de ellos tengan lugar al mismo tiempo para jorobar a los jugadores. Yo personalmente escogería un par de ellos porque creo que funcionan muy bien trabajando conjuntamente y hacen la partida más interesante. Así que bueno, ya digo, es una aventura one shot, de una sesión. Una vez salvamos el no, los personajes no tienen que recorrer Night City buscando vengarse de World-Sad ni nada por el estilo. Así que es simplemente defender el pero mientras que a nivel de simpleza y duración es tan corta y simple en muchos sentidos como era la de Shadowrun, en esta, bien dirigida, sí ofrece la posibilidad de que cada personaje brille y de enseñarnos un poco qué hace especial a Cyberpunk, cosa que no sucedía en Shadowrun, que en general era una sucesión de combate tras combate. Bueno, pues eso, se nos proporcionan mapas, como ya hemos dicho, para los combates va a ser importante, ya que el juego funciona con tokens y demás. Y además, aunque esta es la aventura estrella, que es la que aparece más desarrollada, como sucedía en Cyberpunk 2020, bueno, pues en Cyberpunk Red, al final, en esta caja de inicio, también se nos ofrecen una serie de screen sheets que son como boletines de noticias, donde primero se nos ofrece una portada con una serie de artículos periodísticos, todo yo muy realista y muy chulo, te mete de lleno en la ambientación. Era una de las cosas que más me gustaron de Cyberpunk 2020. Leyendo este tipo de cosas o, por ejemplo, este tipo de descripciones de productos y demás como si fuesen reales, a mí me metía de lleno en el mundo de este juego. Y por detrás, lo que es la aventura en sí misma, para que tú ya la desarrolles, te dan las claves de lo que es la aventura, de qué sucede, cómo debería desarrollarse y demás, algunas tiradas. Y lo único, eso sí, que tú la desarrolles un poquito más, si la quieres hacer más larga y demás. Pero vamos, son hasta 3 escenarios, 3 aventuras así fáciles. Bueno, fáciles. Por si quieres seguir jugando. Lo dicho, no hay más que esto en cuanto a aventura. A mi parecer un poco flojo, una oportunidad perdida. No son malas aventuras. Creo que muestran bastante bien lo que es este universo de juego. Y la presentación, sobre todo de estos screen sheets que se asemejan a los de Cyberpunk 2020, siempre me ha funcionado muy bien y me sigue funcionando genial. Pero, bueno, estaría mejor que se hubiesen eliminado algunas partes, como por ejemplo hay un capítulo dedicado a dirigir Cyberpunk Red, que es la información que te viene para una caja de inicio, no es apropiada. Este tipo de información, que básicamente son consejos de dirección, creo que están mucho más... tienen una función mucho más útil en el manual básico que en esta caja de inicio. Yo hubiera preferido que hubieran prescindido de capítulos como este y hubieran desarrollado una aventura algo más elaborada, de mayor duración, y a ser posible que te fuese guiando por el proceso de conocer las reglas y el universo de juego, que hubiera sido, como digo, lo ideal para una caja de inicio en la que es, en este caso, más, potencialmente en este caso, más que en cualquier otro, vas a tener afluencia de gente que no conoce nada del mundo del rol. Esto está demasiado enfocado a mi gusto para gente que ya conocemos el mundo del rol y que incluso conocemos Cyberpunk. Esto por el lado de la aventura. Para terminar, antes de llegar a las conclusiones, vamos a ver qué otros elementos vienen en la caja de inicio, así como hacer un repasillo, una reseñita breve y rápida de lo que ya es maquetación, ilustraciones, lo que es la presentación del contenido del juego. Bueno, pues vamos a ver qué otros contenidos tiene la caja y además hacer un repaso al tema ilustraciones, tema maquetación y demás, qué nos ha parecido y cómo lo vemos. En primer lugar, otros elementos aparte del libreto de mundo y aventura y el libreto de reglas que hemos hablado, así como los libretos de personaje.
Más cosas que vienen. También tenemos una... Esto sí me gustaría verlo en físico, a ver cómo lo han hecho. Una lámina, o hoja, en este caso, porque es PDF, de... Bueno, ellos los llaman standees. Básicamente son tokens, son... No sé si lo habrán hecho con cartón troquelado, como por ejemplo los de Pathfinder, o si serán así un rollo cartulina que te la tienes que recortar tú y demás, y que se apoyan de alguna manera rara, no sé. Me recuerdan a los de la caja negra de, de Dragones y Mazmorras, que eran una especie de cartulinitas y abajo tenían como un cierre y se apoyaban de esa manera, ¿no? Tenían como una base y demás. Ojalá, lo analizaremos cuando tenga la caja en físico, ojalá los hayan hecho como los de Pathfinder, con cartoncito troquelado y además, bueno, aunque en la caja en digital no aparecen bases, y no se menciona ningún tipo de base en el material físico, pero bueno, si tienes las bases de Pathfinder tal como es mi caso, los puedes utilizar de esa manera. Ojalá sea de ese modo. En cualquier caso, tienen dan esta hoja donde, bueno, hay para utilizar tanto a nivel los personajes de la aventura como enemigos, como algunos vehículos que tendrán utilidad en las aventuras de los Scream Sheets, no en la aventura fuerte de la caja, digamos, la aventura más desarrollada. Y esta sería la parte de atrás, ¿vale? Con los coches más magullados, aquí normales, y bueno, los personajes son iguales, básicamente. Ya digo, esto es útil porque, como hemos dicho, el juego sí que nos pide utilizar miniaturas o tokens, así que si ya no se nos proporcionan, genial. Estoy a la espera de ver cómo es en físico. Otro elemento que se nos entrega son mapas. Bueno, a ver, aquí lógicamente no cabe entero porque son mapas más grandes. Los mapas de la aventura vienen en el libreto de aventura. Estos mapas aparte son para que los utilices para ti, para tus propias ideas de aventura. Porque, por ejemplo, aquí tenemos un local, aquí tenemos un edificio de oficinas, aquí tenemos una carretera o incluso aquí una calle. Todos están cuadriculados de forma que los puedas directamente utilizar con los tokens y demás. Bueno, es un añadido bienvenido. Además, la calidad de los mapas y tal está chula. O sea que mucho mejor. Y por último, también se nos da las hojas de referencia, tanto en formato pantalla como en este caso hoja a hoja, para que bueno, tengamos todo el tema de lo que son las reglas, las fórmulas de las reglas y las tablas y demás a mano a la hora de dirigir nuestra partida e incluso con datos de, bueno, algunos NPCs y demás. Ya digo, estos son otros materiales que se nos otorgan. Ahora bien, vamos a hablar de otros elementos como son la maquetación y el nivel de ilustraciones. A ver, el nivel de ilustraciones es fantabuloso. Lo que viene siendo una calidad magnífica, salvo alguna que está hecha así por ordenador que no me ha terminado de convencer. La inmensa mayoría son fantásticas, de una calidad excelsa. Sin embargo, también es cierto que si uno está ojo a visor, se da cuenta que son ilustraciones realizadas por artistas para, bueno, trabajos que ellos han hecho, inquietudes que han tenido y han hecho ilustraciones rollo Cyberpunk, pero no están específicamente realizadas para Cyberpunk Red. Algunas sí, y esas a mi juicio son las mejores y de hecho agradecería personalmente que ese tipo de ilustraciones pensadas para Cyberpunk se distingan porque, por ejemplo, en la ciudad aparecen carteles de Petrochem, de Militech, de empresas típicas del mundo de Cyberpunk. Agradecería que el manual básico a futuro tenga más ilustraciones de ese estilo porque lo prefiero. Por lo demás, funcionan genial y son ilustraciones de artistas con una calidad muy grande porque en la realización de esta nueva edición también interviene, aparte de Talsorian Games, que es la editorial, también interviene CD Projekt Red,
que son los creadores del videojuego de Witcher 3, de Witcher 2, de Witcher 1, el estudio polaco, y el futuro de Cyberpunk 2077. Así que como están trabajando en conjunto, muchos de los artistas conceptuales que tiene esa empresa para sus videojuegos están cediendo su arte cediendo su arte, o a lo mejor cobrando por ello, imagino que cobrando por ello, pero bueno, prestando estas ilustraciones que han hecho, bien a lo mejor las hicieron para el videojuego, bien las hicieron porque ellos querían, o las están haciendo específicamente para el juego, para Cyberpunk 2 Red. Por lo tanto, son ilustradores magníficos de primer nivel que tienen una calidad estupenda. Sin embargo, este arte tan maravilloso desmerece un poco con la maquetación. Si conocéis el Cyberpunk 2020 original, sabréis que la maquetación de Cyberpunk 2020 en su momento fue una pasada, una maquetación que introducía elementos y bastante revolucionaria en sí misma, que en una época en la que lo que se estaba acostumbrado en los libros de rol era a maquetaciones a doble columna, con algún cuadrito aclaratorio y con ilustraciones así metidas por medio, pues lo que hizo Cyberpunk, con cuadros en los márgenes, con citas de personajes del trasfondo, con ilustraciones a página completa, los propios screen sheets simulando ser la página del periódico en cuestión o del noticiario en cuestión. Además, el propio texto como estaba hecho, que si te anunciaba un artículo, te lo anunciaba como si realmente ese artículo estuviese a la venta, es decir, como si lo hubiese escrito un publicista, no un escritor de rol. Bueno, todo eso hacía un conjunto maravilloso para meterte de lleno en este universo. Y la nueva maquetación, bueno, pues la estáis viendo. Es sobre fondo blanco, con estas líneas así rojas. A ver, es una maquetación funcional. Lo primero que debemos pedir a una maquetación es que sea clara en el texto, y eso lo es. O sea, para que nos entendamos, según lo estás leyendo, la maquetación hace un gran uso de, por ejemplo, formato de letras, de negrita, de cursiva, colocación de títulos, colocación de los cuadros aclaratorios y demás, de modo que sepas muy bien, bueno, pues de esta regla, esto que está en negrita es lo importante, es con lo que te tienes que quedar. Esta parte que está en cursiva es una aclaración que te estamos haciendo a esta explicación que te hemos hecho del texto. Esta cita con el fondo así como si fuera con sangre, aquí vemos un ejemplo, bueno, pues se nota que es una cita que tiene que ver con el trasfondo y demás, pero que no es parte de lo que es las reglas o información que deberías memorizarte. Simplemente un modo de añadir sabor a tu lectura y al universo en el que te estamos intentando narrar o explicar. Ya digo, es muy funcional y muy correcta en ese sentido. El problema es que estamos en 2019 y hoy en día los juegos de rol tienen se pueden hacer maquetaciones barrocas o muy elaboradas que realmente no solamente sean funcionales, sino que también te ayuden a sumergirte en el universo de juego al que vas a jugar después. Y la de Cyberpunk Red no está siendo no cumple esa función. Se queda en funcional y punto. Y no excesivamente limpia. De hecho, que tenga unas ilustraciones tan jodidamente, perdonad la palabra, perdonad el taco, tan jodidamente detalladas, tan buenas en calidad, y que luego el resto de la maquetación sea tan simple, las hace desmerecer un poco. Es decir, como que el contraste choca. Ya digo, la maquetación me ha resultado un poquito desilusionante, decepcionante. Más aún, claro, te da un poco de rabia porque, por ejemplo, en el pasado no era posible.
Pero hoy en día, sabiendo cómo se manejan los maquetadores actuales, el tipo de productos de rol que estamos viendo por ahí, este tipo de elementos como son los Scream Sheets, ¿no? Que ya hemos dicho, intentan simular ser directamente una página de noticias extraída del mundo de Cyberpunk Red. Quedan muy simples. Esto antaño estaba genial, pero hoy en día necesita darle un toque para que quedase mucho más tecnificado, mucho más realista, te sumergiese mucho más en el universo del juego. Ya digo, en este punto para mí se me ha quedado un poquito cojo. Y preveo que en el manual básico va a ser igual. No creo que cambien mucho lo que es maquetación y demás. Así que aunque sea funcional, se nos queda un poquito coja en la presentación visual. No entra por los ojos de primeras, por mucho que las ilustraciones sean increíbles. Así que aquí tenemos que darle un tironcito de orejas a Talsorian, que deberían hacerse mirar esto, ¿vale? Porque ya en The Witcher, en el juego de rol de The Witcher, se les criticó un poco lo que era el tema de maquetación, que era a lo mejor simple y no acorde con los tiempos. Y creo que entonces la de The Witcher, en lo que yo la vi, incluso me parece un poquito más elaborada que esta. O sea que... ya digo, desilusión en este aspecto. Podría mejorarse y creo que podría ser un producto 1000 veces más redondo y 1000 veces más chulo que Cyberpunk creo que lo merece. Bueno, y después de este vídeo que sin duda ha sido extenso, en el que me he detenido a hablar con detalle de todos los elementos que me han llamado la atención de esta caja de inicio, vamos a hacer unas conclusiones, a terminarlo haciendo un resumen de lo que nos ha parecido y exactamente cuál es nuestra reflexión final. Vale, Cyberpunk Red, como caja de inicio, creo que no cumple las funciones todo lo bien que debería. Recordemos que, en lo personal, una caja de inicio debe ser un producto, primero, que sirva de demostración del juego entero, del manual básico entero que veremos a futuro, cosa que cumple sobradamente, pero también tiene que ser un excelente punto de entrada para jugadores noveles, y por jugadores noveles no me refiero a gente que no haya jugado en su vida a Cyberpunk, me refiero a gente que no haya tocado un juego de rol en su vida. Y ahí es donde falla. Es donde falla porque es un producto que al fin y al cabo está demasiado enfocado, o sea, escrito pensando mucho en la gente que ya conoce Cyberpunk. Tengo la sensación de que cuando se ha hecho, se ha centrado la idea, el creador se ha centrado mucho sobre la idea de qué espera la gente de este juego después de que haya pasado tanto tiempo de Cyberpunk 2020 y de que, por supuesto, todo el mundo se haya olvidado de que jamás existió un juego llamado Cyberpunk versión 3 o versión 3.0, no me acuerdo cómo era. Vale. Se ha centrado mucho en ese sentido. Por eso se nota mucho que el juego está pensado para ese jugador que ya conoce Cyberpunk, o que al menos ya conoce los juegos de rol. Ya los ha probado y los ha jugado. Mientras que el que no lo ha hecho en su vida, yo no le diría juega a la caja de inicio de Cyberpunk Red, porque soy consciente que va a encontrar cosas que se va a perder o que no va a saber solucionar y que me va a venir con dudas. Le recomendaría otro tipo de cajas de inicio. Y es, como decía antes, una pena. Es una pena porque creo que esta caja, más que cualquier otra, en estos momentos, a lo mejor dentro de, 5 años, no, pero ahora mismo, en 2019, camino de 2020, va a recibir muchos jugadores que no han jugado a Cyberpunk en su vida o que no han jugado un juego de rol en su vida, precisamente porque están ansiosos y expectantes y tienen el hype por las nubes, como un servidor, por el videojuego Cyberpunk 2077. Y es a esa gente a la que ese producto más guiado de una caja de inicio, pensando más en ellos, le hubiera venido
niquelado. Le hubieran venido niquelado una aventura en la que se les hubiera guiado por el sistema de reglas. Se les hubiera explicado primero mediante escenas cómo se hacen las tiradas, cómo es el combate, cómo es el netrunning. Aunque lo pongas luego en un libreto de reglas aparte. Pero en la propia aventura, decir, vale, esta es la situación, esto es lo que pasa, esto es lo que tienes que describir a los jugadores. Vamos a ver cómo se solventa o se soluciona este conflicto en el que los personajes tienen que obtener esta información. Bueno, pues si vamos a las reglas, tienes que tirar esto con esto y sacar esto para poder superar. Todos los personajes que lo superen consiguen la información. Todos los personajes que no lo superen no consiguen la información. Ese tipo de aventura guiada, de aventura tutorial, le hubiera venido genial. Claro, es una aventura muy abierta, es una aventura que no está mal, está chula, que va a durar una sesión, pero que está enfocada para quien ya sepa jugar a un juego de rol, porque si eres nuevo, olvídate. No creo que seas capaz, a no ser que tengas mucha suerte, que a lo mejor lo hay, pero y seas muy espabilado, que a lo mejor lo hay. Pero en líneas generales lo más probable es que no seas capaz. Más allá de esto, los cambios de reglas me han gustado. Me parece que el juego se ha simplificado a mejor. Es decir, a veces utilizamos este término de forma negativa, ¿no? Oh, joder, los juegos se simplifican, nada más que todo simplificado. Joder, ¿dónde están los juegos clásicos? A ver, se ha simplificado, pero no ha perdido ese espíritu de juego clásico. Sigue siendo Cyberpunk. Lo único que muchos elementos que antaño se habían vuelto problemáticos y que hoy en día ponerlos en mesa se les notaban las costuras, más teniendo en cuenta los juegos modernos que estamos jugando ahora y los sistemas modernos que estamos jugando ahora, pues esa actualización era necesaria y creo que se ha hecho bien, creo que se ha hecho realmente bien. Más cosas. El trasfondo igual, no se ha quedado estático, se ha ido avanzando. Al principio yo mismo tenía miedo al escuchar todo este asunto de no, va a estar inventado en una época posapocalíptica y tal. Porque claro, hay una parte muy importante de este juego, que es ese lema de estilo sobre la sustancia, que para mí era muy importante y que era lo que le daba ese toque personal y único al juego. Porque juegos cyberpunk o juegos con temática cyberpunk hay muchos en el mercado. Pero con ese eslogan y ese estilo, porque realmente incluso el texto y cómo están explicadas las cosas y cómo hay elementos del juego tienen estilo y es lo que le hace a Cyberpunk algo único, yo tenía ese miedo de que se perdiera y no se ha perdido. Efectivamente, se ha reducido la escala en muchos sentidos. No solo se ha simplificado las reglas, se ha simplificado también un poco lo que es el trasfondo. Sigue siendo muy vasto, pero ya no estamos en ese mundo interconectado, ya las megacorporaciones no actúan a escala global, ya las naciones, todo se ha hecho como más pequeño, se ha hecho más antes yo decía regional, pero la palabra más apropiada quizás sea local. Es decir, todos los movimientos se ha hecho a un nivel más local. Las megacorporaciones actúan como mucho a nivel nacional. El espacio sí está ahí, pero se han independizado, ya no tienen mucho que decir en el universo, lo que es en la política de la Tierra. Estados Unidos, que es un país muy grande, pues ahora está súper fragmentado, ¿no? Tenemos todas estas ciudades-estado, incluso confederaciones independientes, aparte de que una zona donde sí hay un gobierno fuerte, pero que no manda sobre todo lo que es en nuestra época real y actual el país. Bueno, la piratería también se ha reducido, se ha hecho más manejable. Ya digo, la palabra es que se ha reducido un poco la escala del universo del juego para que sea más manejable, tanto a nivel de reglas como a nivel de trasfondo. Y le ha venido muy bien, porque no ha perdido su espíritu, sigue siendo estilo sobre sustancia, siguen siendo rebeldes con causa hipertecnificados que luchan contra corporaciones o contra gobiernos o contra la pandilla del barrio que intenta masacrarles. Sigue siendo todo eso, pero con también toques a los Mad Max, con también un mundo un poquito más devastado, un poquito más deprimente. En resumidas cuentas, me ha encantado.
Me han encantado sinceramente y me gustaría jugarlo en el canal. De momento, esta es nuestra reseña, a la espera de poder tenerlo en físico y poder hacerle un vídeo mucho más breve, como no, sobre la edición en físico, pero de momento no puedo estar más ilusionado ante Cyberpunk Red y deseoso de ver ese manual básico y, por qué no decirlo, un suplemento de esta Night City 2.0, esta Night City 2045 con que sea medianamente parecido a lo que era la guía de Night City de Cyberpunk 2020, ya sería un suplementazo bestial. Así que veremos lo que nos depara el futuro. De momento las sensaciones son muy buenas y como caja de inicio funciona muy bien para los jugadores veteranos, no tanto para los jugadores noveles. Hasta aquí llega nuestra reseña. Espero que os haya interesado, que os haya gustado lo que habéis escuchado. Y ya sabéis que para más vídeos, partidas, entrevistas, debates, reseñas y demás, en 5 minutos rol. ¿Es que acaso hay más canales de rol? Bueno, sí, los hay, pero seamos sinceros, no producen tantísimo contenido como nosotros. Aunque a lo mejor lo hay, no lo sé, mierda, no puedo hacer estas afirmaciones sin comprobarlo antes. Cualquier caso, nos vemos, hasta la próxima.